Bueno, pues vamos a ver esto. A ver, la idea es aclarar, algunos de los problemas conceptuales que suelen aparecer al principio en el trabajo. Uno de los problemas que tenemos en el trabajo es que hablamos del yo esencial, del yo experiencia, del yo idea, del yo ideal, y aquí hay una especie de abanico de yoes que al final uno no sabe quién es, y quién deja de ser y dónde está y tal, ¿no? Y entonces, pues, de aquí viene pues una serie de males entendidos que hacen que sea difícil aclararlos y que además se utilicen ciertos conceptos de trabajo de una forma que no es correcta. Por ejemplo, lo del personaje. Lo del personaje es una de las cosas que más incorrectamente se utiliza. Y una de las manifestaciones típicas es la manifestación infantil de yo no he sido, ha sido el personaje. ¿eh? ¿Vale? Y otra de las manifestaciones es que lo que queda bien y queda fantástico lo hago yo. ¿eh? Y lo que que ha quedado fatal y tal, lo ha hecho el personaje. ¿eh? ¿Vale? O sea, vamos a ver si aclaramos un poquito esto. A ver, lo pongo de manera que... Aquí tenemos, en primer lugar tenemos una dualidad. Una dualidad que es básica, que es la dualidad entre la esencia, la esencia y la forma. La esencia es lo que explicamos al principio, cuando iniciamos el curso de introducción, hablamos de la identidad, Decimos, la identidad es lo que somos y es lo que nunca cambia. ¿Vale? Es lo que somos y es lo que nunca cambia. Y si no cambia nunca, uno de los corolarios del hecho de que no cambie nunca es que la identidad es la misma en todos. O sea, no es que yo tenga mi identidad y tú tengas la tuya, porque si mi identidad pudiera ser diferente de la tuya, significaría que la identidad es algo que cambia. Y por definición no cambia. Por definición no cambia. Por lo tanto, no es que tengamos la misma identidad, es que la identidad es única. Dicho de otra manera, solo hay uno, que es lo que nosotros llamamos Dios. Solo el ser es. Y entonces eso lo podemos interpretar en el sentido griego, ¿no? De abstracción, que no es correcto. Porque claro, abstracción es que esto es un llavero y esto es un móvil. Entonces, ¿qué tienen en común ambas cosas? Que son. Y de aquí hacemos una abstracción que no tiene nada que ver con la identidad. Porque la identidad es una realidad y la abstracción es coger determinado aspecto de las cosas, ver varias cosas que tienen en común y resaltar esto que tienen en común. Es decir, la abstracción es una operación que hace la mente, partiendo de cosas que son diferentes y mirando lo que tienen en común. Esto no es la realidad del ser, ¿vale? Entonces, esta explicación que ha dado esta mañana Juan María de la definición del ser, de Dios, de sí mismo, es el yo soy el que es. Yo soy el que permite que las cosas sean. Yo soy el potencial. Yo soy siendo. Esto es lo que es la definición que da. No es una abstracción, repito. ¿Vale? Entonces, claro, el del ser, de la identidad, sale una manifestación. A ver, os voy a poner un ejemplo para acabar de tener claro la diferencia entre el ser y el existir, y si las cosas existen y si las cosas no existen,
y qué significa existir y la eternidad y todo esto. A ver, yo me voy a quedar, ahora me voy a quedar aquí estático. ¿Vale? Yo soy, pero si me quedo muy estático mucho rato, pues podéis tener la duda de si me he muerto o no. ¿Eh? ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada. ¿Vale? En el momento en que me pongo a hablar y en el momento en que me pongo a hacer gestos, entonces además de ser, existo. Y los gestos que hago también existen, también son un hecho que yo hago estos gestos. Lo que pasa que en el momento que yo paro de hacer los gestos desaparecen, dejan de existir. Y en cambio yo sigo existiendo. Wow. Wow. ¿Qué quiere decir wow? ¿Qué has entendido? Sí. Tú somos inteligencia, hoy somos el ser, Sí. Y el ser, aunque esté quieto, Claro. existe. No, es. Existir es lo mismo que pasar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No pasa nada. El ser está absolutamente inmóvil. El ser existe en el momento en que se manifiesta. ¿Y ese existir? Ese existir es la manifestación del ser. A ver, Pero, ese ser sí. se manifiesta mediante nosotros. No, este ser es nosotros manifestándose. Bueno, a ver, pues como... A ver, fíjate, déjame que lo acabe de... Vale. Y verás. Yo ponía este ejemplo, ¿no? Es decir, yo estoy quieto. Entonces, potencialmente puedo hacer muchos movimientos, o puedo decir muchas cosas, potencialmente, pero estoy quieto y no digo nada. Mientras estoy quieto y no digo nada, no me estoy manifestando. ¿Vale? Cuando hago gestos, me estoy manifestando. Y los gestos que hago son de verdad. No es que me lo imagine, los hago. ¿Vale? Lo que pasa es que estos gestos tienen, digamos, una vigencia durante el rato que yo estoy haciendo estos gestos. Los gestos existen, en el momento en que paro de hacerlos, desaparecen. ¿Qué pasa? Los gestos, ¿qué pasa? Que son temporales, que son anecdóticos. Yo, si hacéis la traslación de yo como el ser, soy eterno. El ser no manifestado es eterno. Y es la identidad de todos. Y entonces esta identidad de todos, en un momento determinado, se manifiesta. Y esta manifestación dura un tiempo, y al final, como tiene fecha de caducidad, desaparece. Blay lo explicaba muy bien, decía, la muerte no es lo contrario de la vida, es lo contrario del nacimiento. La vida es eterna. La vida es eterna. El ser es eterno, que significa intemporal. No significa mucho tiempo, significa fuera del tiempo. Cuando yo me manifiesto, además de ser, mejor dicho, cuando él se manifiesta como yo, además de ser, existe. Ese existir con la muerte física esta se va. Exacto, desaparece y se reasume en el ser. La muerte es la forma que se reasume en el ser. Es que yo dejo de hacer gestos y me vuelvo a quedar inmóvil. Como conciencia individual también dejamos de existir. También, sí. Como conciencia individual dejamos de existir. Pero bueno, vámonos antes de la muerte. Vamos a ver en vida qué pasa. Entonces, este ser que es único, que es la identidad que somos, se manifiesta de una forma concreta. Esta forma concreta es temporal y tiene fecha de caducidad. ¿Vale? Y esta forma concreta sí que, como es una forma concreta, pues es distinta para cada uno. Una cosa es lo que soy, que es el ser, que es la esencia, y otra es el cómo soy,
que son los gestos que hago. Los gestos que hago yo no son los mismos que haces tú. Pero seguro que son distintos. Es decir, seguro que cada uno de nosotros es absolutamente distinto. Entonces, este ser distinto es la personalidad. ¿Vale? Pero ¿cómo pudiendo ser, Sí. en la existencia aportamos diferentes cosas? Bueno, ahora vendrá. Bueno, pero es que el ser, es decir, tú imagínate que tienes conciencia de ser un potencial infinito. ¿Tú crees que tendría sentido ser un potencial infinito y no hacer nada? Quedarte ahí palada por los siglos de los siglos. No, ¿me entiendes? El primero, no que necesites, sino que forma parte del ser, en tanto que amor es la expresión, expresarse. Y además expresarse de una forma ilimitada, de millones de formas distintas. Ahora, lo que es importante es que veáis que estas formas distintas son existencialmente son reales, pero esencialmente no lo son. Y tienen, pues eso, una manifestación temporal. Es que a veces los conceptos, cuando los vas profundizando, sí que es cierto que la personalidad te identifica temporalmente. A un cierto nivel, sí que sientes una identificación con lo que tú has desarrollado. Sí, sí, claro. Por lo tanto, sí que te identifica. Sí, pero la identificación está, ya la hablaremos a continuación, el propio personaje. Identificación, en el sentido correcto que nosotros utilizamos, es sinónimo de alienación. Alienación es ser un objeto. La alienación no es lo que yo soy esencialmente, ni lo que yo soy existencialmente, sino lo que tú piensas de mí. ¿Entiendes? Lo que tú piensas de mí sí que es una gilipollez. ¿Entiendes? Ahora, ¿quién la protagoniza la gilipollez? Yo. A ver, claro, si yo me pongo a hacer aquí una serie de gestos, ¿quién los hago? Yo los hago, ¿no? Y entonces oigo una voz que me dice aquí dentro, me dice, ya estás haciendo el gilipollas. Y entonces automáticamente tengo un sentimiento de ridículo, grande, voy y me escondo debajo de la mesa. ¿Quién lo hace esto? Yo. Lo hace yo. No lo hace el personaje. Claro, yo. Eso es una de las cosas que me interesa mucho resaltar. Todo está aquí, en la personalidad. La personalidad. A ver, una de las cosas que quería decir ahora, que no se me vaya, es que la esencia es la identidad, no es mi identidad, es la identidad. Y la identidad se manifiesta a través de una serie de personalidades distintas que duran lo que dura el tiempo en el que yo estoy haciendo gestos y en el momento en que paro desaparecen. Y entonces, para que veáis uno de los equívocos importantes, es como si el gesto dijera mi operador. Y aquí caemos en el error de hablar de mi yo esencial o de mi identidad. ¿La identidad de quién? ¿Lo veis? No es algo que yo tenga, que yo tenga allí. Bueno. Vamos a ver ahora cómo se manifiesta esta forma. Otro de los problemas, no sé si se ve bien esto. Otro de los problemas que tenemos también de confusión es que cuando hablamos de la forma, solemos reducir la forma a esto, al cuerpo. No, la forma es mucho más amplia que el cuerpo. Hay algunas versiones espirituales que hablan de que tenemos 7 cuerpos distintos, no solamente el cuerpo físico. Lo que pasa es que aquí lo confundimos todo. Tenemos una idea, también es muy curiosa, como si el cuerpo fuera un saco, y dentro del saco hubiera sentimientos, pensamientos, sensaciones, todo dentro del saco.
Eso no es correcto. Eso no es correcto. Una de las preguntas que hacíamos en los cursos es, a ver, yo voy a decir dos frases, ¿cuál es la correcta? La primera frase dice que mi conciencia está dentro de mi cuerpo y la segunda dice que mi cuerpo está dentro de mi conciencia. ¿Cuál es la correcta? La segunda, porque claro, mi conciencia como mínimo alcanza hasta aquella esquina y mi cuerpo está dentro de esta conciencia. ¿Vale? Y si salgo por la noche, a simple vista mi conciencia alcanza hasta la galaxia de Andrómeda porque la veo. Todo esto es conciencia mía. Y conciencia, todo esto es yo existencial porque es lo que vivo, es el mundo que yo estoy viviendo. Y el cuerpo, pues está aquí en medio, si queréis. Está muy en el centro, pero es uno de tantos objetos que aparecen en mi conciencia. ¿Vale? Entonces, a ver, la personalidad, la forma que como nos conforma. Es decir, este ser que se va a manifestar dentro de un mundo que ya existe, que le va a dar forma. Por ejemplo, una de los sinónimos que nosotros utilizamos para hablar de la energía, en nuestro caso, es la vida. La vida es como nosotros experimentamos la energía divina. Esta vida no se manifiesta de una forma caótica o de una forma caprichosa. Se manifiesta a través de una pareja que conciben un cuerpo y por lo tanto conciben un cuerpo con determinadas características porque depende del código genético del padre y de la madre. Y entonces esto le da una determinada característica que seguro que es único, porque no es como el padre ni como la madre, ni la combinación entre diferentes hermanos es distinta, es decir, seguro que tenemos un cuerpo distinto, único y exclusivo para nosotros. Pero esta vida, este cuerpo, que es un cuerpo generado por dos cuerpos previos. Por lo tanto, hay un condicionamiento. Mi cuerpo, de hecho, no es mi cuerpo tampoco porque no me lo he montado yo, porque me ha venido dado. Ya iréis viendo que de nuestro no tenemos gran cosa. Bueno, de entrada al cuerpo, el cuerpo no me lo monto yo porque me viene dado. Ahora, es a través de lo que la vida que yo soy o la vida que Dios es en mí se manifiesta. Pero además de que esta vida aparece en una realidad existencial a través del cuerpo de dos progenitores, no solamente me están formateando como un cuerpo físico, me están formateando con toda una serie de elementos que formatean los demás cuerpos, estos demás cuerpos que de esta manera, digamos, popular, consideramos que están dentro del saco. A ver, yo nazco en una realidad concreta, determinada, una realidad social, una realidad cultural, una realidad ideológica. Y todo esto, de entrada, es cómo se formatea lo que es la inteligencia, el amor y la energía de la identidad que yo soy. Esta identidad que yo soy tiene esta triple naturaleza. Tiene una naturaleza energética, material, que adquiere una forma y esta forma es tal que para mantenerse necesita relacionarse con otras formas. Esto es la energía, el amor, la inteligencia y el amor. Pero esta energía, inteligencia y amor se manifiestan, se concretan, se materializan en una realidad existencial en la que tenemos de entrada unas creencias, tenemos una manera de pensar, tenemos una manera de sentir, tenemos una manera de actuar social y otra manera de actuar íntima, particular. Todo esto nos viene dado de fuera. Nos viene dado de fuera. Y aquí hay un punto que es muy interesante, tener en cuenta. Esto lo podríamos englobar, todo esto,
lo podemos englobar como cultura. Cultura no en el sentido de conocimiento, sino en el sentido de cultura occidental, cultura oriental. Es una forma, la cultura tiene una forma concreta de entender la realidad y de comportarse y de vivir en esta realidad. De tal manera que una persona nacida en Occidente tiene una idea de la realidad, y una persona nacida en Oriente, en la India, pues por ejemplo, tiene una idea de la realidad y del sentido de la vida, y del sentido de sus actos y de futuro y de la existencia, que no tiene nada que ver con la occidental. ¿Vale? Entonces aquí quería subrayar una cuestión, que es que desde el punto de vista, digamos, a ver, imaginaos que baja un extraterrestre, o desde el punto de vista simplemente antropológico, o cultural, o filosófico. A nosotros se nos han dado unas creencias, se nos ha dado una ideología, se nos ha dado una moral. El hecho de que la persona concreta esté de acuerdo o en desacuerdo con las creencias, la ideología y la moral, no significa que tenga unas creencias, una ideología y una moral distintas. Tiene la misma. Esto políticamente no lo podéis ver muy claro, porque la democracia, por ejemplo, pues ya está montada de tal manera que ya se cuenta con que habrá una oposición. La oposición sirve para mantener el sistema, porque no lo cambia. Es que tú no estás de acuerdo, pero no tienes alternativa. ¿Entendéis? La oposición no es revolucionaria, simplemente es la manifestación de un desacuerdo. Bueno, pues, a ver, ¿qué diferencia hay entre un creyente y un no creyente cristiano? A los ojos de un budista, ninguna. Ninguna. ¿Entendéis? Os digo esto por lo que veremos después del personaje. ¿Vale? A ver, creencias. Nosotros hemos sido educados en el cristianismo. Todos. Entonces podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Uno cree en Dios y el otro no cree en Dios. ¿En qué Dios no crees? En este. Una descripción. Entonces tú dices, no, yo tampoco creo, en este no creo. Pero claro, este es el oficial, digamos, ¿no? Este es el de oficio. Vale, ideología. ¿En qué ideología nos han educado? Pues en el cartesianismo. En el cartesianismo. Nosotros no somos conscientes, o sea, todo esto no nos llega de una manera evidente. Nos llega de una manera, es un adoctrinamiento indirecto. Para nosotros, que hemos sido educados en el cartesianismo, si desapareciera todo el mundo, esta mesa seguiría existiendo. En cambio, hay otras maneras de entender la filosofía que dicen que la mesa no estamos creando nosotros, o sea que si no hubiera nadie pensando, la mesa desaparecería del mapa también. ¿Entendéis? Pero nuestra ideología es el cartesianismo. ¿La moral cuál es? Pues la judeocristiana. La moral es la judeocristiana. Los patrones sociales, pues el capitalismo. Los patrones familiares, pues dependerá de las costumbres del lugar en que has nacido. Una cosa es pues, haber nacido en Cataluña, otra cosa en Andalucía, otra cosa en el País Vasco. En fin, todo esto es lo que de entrada nos formatea. ¿Qué tiene esto de nuestro? Nada. No tiene nada. En el sentido de que nos lo han dado. Y nosotros lo hemos incorporado. Y lo llamamos yo. Bueno, lo podemos llamar yo en el sentido de catálogo, ¿cómo eres? Y describimos eso. ¿Vale? ¿Qué es lo que será yo? Será yo en el momento en que yo me meta aquí y decida que en vez de esta moral practico otra. No que esté en contra de la que hay, que practico otra. Que en vez de la ideología cartesiana, yo propongo otra manera de ver el mundo, o propongo otra manera de ver la espiritualidad. Entonces, esto sí que será una aportación mía. ¿Cómo se hace esto? Actualizando el potencial. Siendo consciente de que yo soy, además de que me han formateado de una manera determinada,
yo tengo la capacidad de este formateo transformarlo de una manera consciente y voluntaria. Entonces, esta transformación será fruto de mí. Y por lo tanto, a esto lo podría llamar yo. ¿No? Lo demás es, no yo pienso. Lo demás es, se piensa de esta manera. Yo, de esta manera, pues, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo? ¿No? Bueno, ¿no estás de acuerdo? ¿Cómo piensas tú? Ah, no sé. No, yo pienso que esto no. Pero claro, todo esto que hemos dicho que son formateados, Sí. nos lo han dado. Nos han dado todo. No solo el potencial, es que... También. Por eso decía que no. Pero bueno, no, pero a ver, esto que estaba diciendo ahora, a ti te han dado el potencial, ¿vale? Y te han dado, pues, la moral determinada. El hecho de que tú decidas conscientemente no estar en contra de la moral, sino comportarte. ¿Qué significa la moral? La moral significa la forma como tú amas a otra persona o a otras personas o a un animal o a la realidad. ¿Cómo te relacionas con ella? ¿Entiendes? Si tú tienes un concepto de vocacional, de relacionarte de una forma distinta, y lo implementas, y lo practicas, y lo manifiestas, esto será tuyo. Esto es un fruto tuyo. ¿Entiendes? Ahora, si tú naces con un potencial que en toda la vida no lo utilizas para nada, pues te morirás y habrás simplemente has sido, pues, una célula del sistema. No habrás hecho nada tuyo. Pero bueno, esto no es lo más triste. Más triste ven aquí. Pero en la sociedad hay una tendencia a ponernos etiquetas. No sé si es ya o en todo el mundo o si es... Sí, eso es normal. Es normal. Sí. Bueno, vamos a ver las etiquetas. Aquí, esto es un formateo, ¿no? Hemos dicho, y el formateo depende de la cultura en la que naces. Entonces, en la cultura en la que naces, digamos, pues hay una manera de ser, una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de actuar, un sentido de la vida, unos proyectos que tú tienes que realizar, unos objetivos que tienes que conseguir. Todo esto forma parte de la cultura. ¿Vale? Y ahora viene el personaje. El personaje es que alguien te dice que has nacido, digamos, que no das, que no has nacido con la capacidad de hacerlo. Esto, ¿no? ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene? Esto viene de la educación que se le da al niño justamente para poderlo preparar para actuar en esta cultura, en esta existencia. Entonces, como la idea es de que al niño hay que educarlo, y es verdad, porque hay que transmitirle toda una serie de cosas. A ver, todas estas cosas, no así como el cuerpo, de alguna manera te viene dado un código genético, y claro, también depende después de la alimentación o de las enfermedades que tengas para que se desarrolle de una manera o de otra. Pero digamos, de alguna manera, podríamos decir que el código genético está todo. Perdona, que puede ser que sea el César. Bueno, no es el César. Bueno, pues aquí está. Ahora, todo el resto, todo esto, no nos lo dan en primera idea que nacemos, nos lo dan con la educación. Con la educación nos van transmitiendo todo esto que es adoctrinamiento. Normalmente es un adoctrinamiento que nosotros no percibimos como tal, porque se nos vende como instrucción, se nos vende como educación. Pero luego en paralelo, pues nuestros padres, concretamente, nuestros maestros, pero sobre todo los padres, pues tienen sus propios miedos, tienen sus propias ilusiones, y además de transmitirnos, digamos, el manual de convivencia, pues nos dan unas advertencias que supuestamente nos inducen un sentimiento de limitación, de incapacidad, de no comprensión, de no ser suficientemente seres humanos. Y al mismo tiempo, sobre todo esto, al mismo tiempo nos venden pues
unos ideales, unos proyectos, un intento de que para dentro de esto, sin cuestionarlo en absoluto, dentro de esto, intentar conseguir una posición de preeminencia, una posición de poder, sea intelectual, sea moral o sea energético, que no solo es el dinero, no solo es que yo tenga mucho dinero, puedo tener mucha fama, puedo tener mucha capacidad de sacrificio. El caso es que la idea es que dentro de ser de esta manera, una manera común, pues si quieres tú vivir como un ser humano, tienes que conseguir pues, una posición de poder, de privilegio, de preeminencia. Y entonces aquí se nos vende al niño la idea de que él no es como debería ser. Cuidado con lo del yo idea. Esto de la idea es una de las cosas que aquí llevo toda la vida y me voy a morir sin cambiar. Pero siempre me ha dado la impresión de que es una forma equívoca, ¿no? Que se confunde con yo esencial, yo existencia, yo alto. No es yo idea, es idea de mí, es idea del yo, idea de que el yo, idea de que el niño no está bien, idea de que el niño es defectuoso. Y claro, sí que es real mi esencia, sí que es real la identidad que yo soy, sí que es real la personalidad que yo soy, pero que no soy como debería ser, eso es la idea. Pues eso lo veis. No soy como debería ser, según según el otro, y a uno le parece bien una cosa, y al otro le parece mal la otra, y a lo que le gusta a uno le disgusta al otro, y yo aquí en medio, intentando ser como todo el mundo quiere que sea, y con un complejo evidentemente de no serlo. Esto es una falacia. Eso no tiene ninguna realidad, ninguna. ¿Lo veis esto? ¿Vale? Y sin embargo, estamos viviendo en función de esto. Estamos viviendo en función de lo que piensan de mí, o de lo mejor dicho, de lo que creo que piensan de mí, porque todo el mundo está pendiente de sí mismo. Todo el mundo está absolutamente pendiente de sí mismo. Nadie en realidad está interesado como es el otro. Ahora, como nos han educado para eso, para ser buenos chicos, para buscar la aprobación. ¿De quién estamos buscando la aprobación? Pues de nuestro padre y de nuestra madre. ¿Entendéis? Y tenemos 70 años y seguimos buscando la aprobación de nuestro padre y nuestra madre que están metidos aquí dentro. Y transmitiéndola además a nuestros descendientes para que también la busquen. ¿Entendéis? Claro, es muy importante darnos cuenta de que el personaje solo es una idea. Solo es una idea. Es una idea que produce una emoción y produce una reacción. Pero os he hecho este ejemplo de que me escondo debajo de la mesa, porque el que se esconde debajo de la mesa es la personalidad, soy yo, en mi yo existencial, no es el personaje. El personaje es el que me induce a hacer esto porque me hace sentir limitado y ridículo. ¿Vale? Claro, no sé si veis. Claro, esto es el pecado. No es nuestro pecado. Porque esto es una manifestación del ser esencial. Ser esencial con un cuerpo, con una mente y con una capacidad creativa, aunque no la ponga en marcha, pues la poca o mucha que tiene es absolutamente positiva. Yo tengo un cuerpo que funciona. No es el del Robert Redford, ni falta que hace, ¿entendéis? Funciona. ¿Vale? Ya me gustaría Robert Redford. Entonces, eso es fundamentalmente positivo. Ahora, esto es una falacia. Entonces, claro, esto sí que es el pecado. Entonces, claro, evidentemente, además de ser el pecado, pues es de locos. Claro que es un pecado, pero no porque yo sea malo,
sino porque estoy absolutamente despistado y desorientado y hago tonterías todo el santo día, y cada vez que hago algo para arreglar algo que es erróneo, que es falaz, lo complico más. ¿Entendéis? Entonces, claro, a ver, por eso nosotros ponemos el acento en primer lugar, dos cosas. Primero, darnos cuenta que esto es falso. Y segundo, y muy importante, darnos cuenta que esto no tiene mejora posible. ¿Cómo se va a mejorar esto? ¿Qué posibilidad de mejora tiene? Ninguna. Ninguna. Por eso decía yo que nosotros somos más rigurosos de la religión. Porque lo que de entrada decimos, darnos cuenta de que estáis haciendo gilipollas todo el rato. Y mientras no lo dejéis de hacer, pues no hay salida. ¿Vale? O bueno, sí, bueno, ya. A ver, desde un punto de vista, digamos, para que tengáis la esperanza, eso de la esperanza, pues las fases es que uno primero está haciendo gilipollas convencido de que es lo mejor que puede hacer. Y cuanto más gilipollas hace, más meritorio se siente y más justificado se siente. Esto es la primera fase. Después, en la segunda fase, uno empieza a entrar en dudas y empieza a darse cuenta de que es así. ¿Vale? Y entonces la tercera fase sigue haciendo gilipollas, pero se da cuenta enseguida. ¿Entendéis? Bueno, cuando os preguntan, ¿tú estás despierto todo el día? No, no estoy despierto todo el día. Pero en el momento que me duermo, pues a los 3-4 minutos ya me estoy dando cuenta de que estoy dormido. Y por lo tanto no actúo en base a esto. Ahora, en la primera fase sí, actuamos en base a esto. Entonces, a ver, esto no existe. Esto no existe. Esto lo hemos olvidado, porque está en el inconsciente. Seguimos siendo inteligencia, amor y energía. No podemos dejar de ser inteligencia, amor y energía. Es imposible. Es imposible. Este vaso también es inteligencia, amor y energía. Es energía porque está de cristal, es inteligencia porque tiene una forma y es amor porque está hecho para que yo pueda beber. Todas las cosas tienen relación con todas las demás. ¿Vale? Ahora, ¿y dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy siempre en la personalidad. Siempre estoy en la personalidad. Ahora bien, en la personalidad puedo estar despierto. Si estoy despierto, automáticamente me doy cuenta de que soy esto. Y además de darme cuenta de que soy esto, lo utilizo para, en todos los niveles, modificar, perfeccionar, mejorar lo que me han dado. Y entonces este perfeccionamiento sí que me lo puedo atribuir. No me puedo atribuir el amor y la energía que me son dados, pero sí que me puedo atribuir la utilización y los resultados que yo, de una forma consciente, estoy poniendo en práctica. Hay una cosa con esto, Jordi, porque tú dices, el personaje es una idea, por lo tanto es una construcción mental de esto, pero las creencias, la ideología y la moral no son también unas construcciones mentales también, aunque sean manifestaciones. Porque... Sí, pero ten presente que cuando hablamos de construcciones mentales, acostumbramos a darle una connotación como si fuera algo que no es real, como si solo lo que vemos esto es real, y en cambio pensamientos no son reales. Pensamientos son tan reales como esto. Hombre, el personaje es una realidad, pero es una manifestación. A ver, te digo. Sí, pero te digo, date cuenta de lo que estoy diciendo. Los pensamientos son tan reales como esta silla. Simplemente hay todo un abanico de materia o de energía, como queráis, de materia vibrando en diferentes frecuencias. Desde una frecuencia muy baja hasta una frecuencia muy elevada. Nuestros sentidos perciben determinado intervalo. Y este intervalo que perciben lo llamamos materia. Pero si tú desarrollas la capacidad de percibir en estos niveles más finos, verás los pensamientos como esta silla.
Es más, puedes ver tu cuerpo y puedes ver que tu cuerpo está rodeado de toda una serie de objetos mentales. Por eso en el momento en que abres la mente y no tienes la mente aplicada, ¡puf!, te pones a pensar. Y siempre pones a pensar lo mismo. Pues eso se puede dibujar como una nube de pensamientos que siempre son los mismos y que tú vas realimentando. ¿Entiendes? Entonces, claro, el problema del personaje no es que sea un pensamiento, es que es un pensamiento erróneo. Hay pensamientos que describen la realidad, hay ideas que describen la realidad y hay ideas que no la describen. ¿Entiendes? Claro, si tú te metes en la cabeza que puedes volar y te tiras por el balcón, pues es tan idea, esto de que puedes volar, como la idea de que no puedes. Desde el punto de vista mental, es tan idea una cosa como la otra, pero una es errónea y la otra es correcta. Si tú te basas en la correcta, pues funcionas. Si te basas en la errónea, te la pegas. Entonces, claro, estar todo el día funcionando, son las ideas erróneas, pues es hostia para acá, hostia para allá. Entonces, esto es estar dormido. Estar dormido es poner la personalidad al servicio de esta mentira. Y estar despierto es utilizar la personalidad al servicio de la esencia. Y claro, una de las cosas que hacemos aquí en Oseira es esto, hacerlo especialmente consciente. ¿Entendéis? A ver, no tiene sentido que yo viva así. No tiene ningún sentido vivir así. No hay nada que justifique esto. Entonces, la idea de que uno es que ya despierta 3 o 4 veces al día. Oye, pues eso es una desgracia. Despertar 3 o 4 veces al día. Tenéis que ver la importancia que tiene esto. Porque, a ver, digamos que lo primero es eliminar esto. Una vez eliminado esto, entonces empieza la existencia consciente. Entonces empieza el trabajo de verdad. El trabajo de verdad empieza aquí. Esto es una previa. Esto es que te curen, porque ya estás loco, que te curen. Es una desintoxicación previa. Es un proceso de liberación, como diría ¿De? lo que decía Juanma esta mañana, ¿no? Este proceso de liberación. No, no. El proceso de elaboración es de aquí, es de esto. Es que, a ver, cuando os digo que esto es previo, tenéis que pensar que la única mención que hay en la Biblia de esto, del personaje, es cuando Jesucristo cura a los endemoniados, a los posesos. Esta es la mención que se hace en la Biblia del personaje. Todo lo demás, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, digamos, es una invitación a reconocer que lo que tú eres es la identidad, que esto es transitorio, que esto es una manifestación y que lo que tú eres es la identidad. Esto es el proceso de liberación. Porque claro, por muy despierta que estés, en esta sociedad, en la libertad, es más, cuanto más despierta estás, igual puedes sentirte externamente más limitada y más oprimida. Internamente no, pero externamente sí. Entonces el proceso de liberación es de esto, de liberarte de la identificación que decías tú con la forma para pasar a la conciencia de la esencia. Lo otro es previo, es una locura, lo otro es una locura, lo otro es lo que están utilizando pues el sistema para mantenernos absolutamente desorientados, para mantenernos absolutamente inconscientes, alienados. Esto es lo que está utilizando el sistema. De esto la Biblia no habla. Habla cuando habla de los posesos, de los endemoniados, porque esto es una idea que te has metido en el coco y se ha apoderado de ti. Cuando le da la vista lo pone aquí. Es que, ¿entendéis? Es que hay muchas dimensiones en el Evangelio.
Ya os digo, lo de personaje lo tenéis que encontrar en cuando cura a los endemoniados, a los posesos, a los locos. ¿No? Esto debe estar bien, ¿no? Debe estar...